Hola, buen día a todos. Pues ya me toca estar nuevamente con ustedes en esta recta final del diplomado. Prácticamente esta es la penúltima sesión. Así que, bueno, pues me toca compartir con ustedes nuevamente el espacio ahora para hablar de un culto que ha sido bastante controvertido y que ha generado muchos debates desde hace más o menos 20 años para acá, que es el culto a la Santa Muerte. Vamos a hablar un poco de la muerte, un poco de este culto, sobre todo en Tepito. Así que, bueno, voy a iniciar compartiéndoles la presentación que tenemos para esta sesión. Bueno, pues antes de hablar propiamente del culto a la Santa Muerte, lo que debemos preguntarnos primero es, cuando hablamos de la muerte en la religión o en los sistemas religiosos, ¿de qué podemos hablar? Bueno, pues básicamente tenemos tres eh, elementos que son, eh, primero, la muerte como proceso, es decir, la muerte física. El segundo es el destino o la idea de una vida más allá de este mundo físico, más allá eh, después de que sucede este proceso de la muerte física. Y finalmente eh, podemos encontrar también deidades que personifican a la muerte como tal. Estos tres aspectos, por supuesto, incluyen muchísimos elementos más. De hecho, podemos hablar simplemente de los elementos rituales, los elementos míticos y los elementos simbólicos que se generan en torno a estos tres puntos. Vamos a ver muy brevemente cada uno de estos para saber, bueno, el culto a la Santa Muerte, cómo se inserta dentro del problema de la muerte en general en la religión. Cuando hablamos de la muerte como proceso, bueno, nos estamos refiriendo a la muerte física y en el caso de las religiones lo que vamos a tener siempre es una definición, una explicación, justificación de esta muerte física que a final de cuentas va a hacer referencia a una negación. ¿Por qué a una negación? Porque el hombre, como dice Louis Deutsch, que es otro de los grandes antropólogos de las religiones, plantea que el simbolismo religioso para el hombre es el resultado de el querer y no poder. Es decir, el hombre sabe que tiene una serie de capacidades que lo distinguen del resto de los seres vivos, pero al mismo tiempo también sabe que es un ser finito. Y eso le causa muchísima angustia, porque se puede visualizar como un ser infinito, pero sabiendo que es finito y justo uno de los aspectos que se han debatido tanto en el marco de la filosofía religiosa como de la religión en sí, es, y de la psicología también, es esta idea de que el hombre no puede de pronto percibir su propia muerte, es decir, su propia desaparición. Cuando pensamos en el mundo sin nosotros, es como se visualiza casi imposible. Esto se manifiesta en las religiones que siempre van a estar generando un discurso según el cual la muerte pues es resultado de algún accidente, de algo malo que hicieron ya sea tanto los primeros hombres como los primeros dioses, es decir, de algo antinatural. Hay una leyenda africana que dice que los dioses le preguntaron a los primeros hombres eh, qué elegían, una piedra o un plátano. Los hombres ven más apetitoso el plátano y entonces lo eligen. Y los dioses les responden, bueno, pues así va a ser la duración de su vida. Si ustedes hubieran elegido una piedra, su vida sería tan larga como la de una piedra, pero dado que han elegido el plátano, pues así de corta y breve va a ser su vida. Y en el caso mismo del cristianismo, que es como, digamos, lo que podemos conocer, lo que ustedes podrían conocer, más a fondo, pues es justamente tenemos esa idea también, ¿no? De que Dios creó a Adán como un ser inmortal y es hasta el momento en el que se comete el pecado original cuando el castigo por ese pecado es la muerte, es decir,
la muerte no es algo natural, ¿no? Esta va a ser como la gran reflexión que vamos a encontrar siempre en torno a la muerte en distintos sistemas religiosos. Y esta muerte como proceso, pues nos va a llevar a una serie de, además de estos mitos y a una serie de símbolos, también a los rituales en torno a restos mortuorios. De hecho, entre los historiadores de la antigüedad, los prehistoriadores, se menciona mucho que en realidad la historia de la humanidad no empieza con la escritura, sino empieza con los ritos mortuorios. Es decir, cuando vemos que ya los primeros hombres realizan una serie de enterramientos rituales, ya podemos hablar de cultura, de una cultura humana, más allá de un mero instinto biológico. Entonces, es algo muy importante y que es un problema, también habría que decirlo, contemporáneo, porque la muerte como proceso se definió hasta muy recientemente. Es decir, si ustedes ven, para que una persona se considere muerta, médicamente hablando, se necesitan varios requisitos. Es decir, que haya sí, que se detenga el corazón, pero que también haya una muerte cerebral o que haya una incapacidad de respirar. Es decir, hay una serie de criterios que han establecido los médicos para determinar cuando alguien ya está muerto médicamente hablando. Así que pues si eso pasa a nivel de la medicina, a nivel de la religión, pues el problema es bastante más amplio y controvertido. El segundo aspecto es el del destino o la vida más allá de este plano físico, es decir, por una parte a nivel individual, que me aguarda a mí una vez que muero, pero por supuesto también es una problemática comunal. ¿Qué le aguarda a mis seres queridos una vez que mueren y qué nos aguarda a todos como comunidad una vez que morimos? Las grandes religiones obviamente lo que van a plantear es que existen otros mundos más allá del plano físico o bien que existen otros tipos de existencia. Y al plantear esto, lógicamente surge también el problema de la relación entre ambos mundos, es decir, el del otro tipo de existencia o el mundo más allá del físico y su relación con el mundo terrenal, con el mundo de nosotros en el aquí y ahora. Y esto es una cuestión también bien importante porque en general los sistemas religiosos también van a tratar, por decirlo de alguna manera, de apropiarse de esta relación o de al menos de este paso al más allá, ¿no? Hans Kung, que es uno de los grandes teólogos católicos del siglo XX, él plantea que la criatura más amada de las religiones no es el milagro, sino la muerte, porque justamente aquel sistema religioso que controla la muerte, que ofrece un discurso positivo o convincente o efectivo en torno a la muerte, puede atraer a muchas personas. Si yo les preguntara, bueno, si estuviéramos en el auditorio, en la escuela, yo les preguntaría eh, cuáles, cuáles son las funciones de la religión. Bueno, podrían decirme varias, como dar identidad, dar sentido a la vida, eh, generar una vía de escape de la realidad, como lo es el arte, el cine, por ejemplo. Pero por supuesto, una de las funciones también es esta, dar una respuesta a esta sensación de deseo de infinitud. Y en ese sentido, si una religión es efectiva, tiene eficacia simbólica en este aspecto, es probable que atraiga también a muchos seguidores. Ustedes tuvieron su clase de Testigos de Jehová con Josué, con el maestro Josué. No sé si les comentó algo que nos ha comentado a colegas en otros contextos, que es el hecho de que muchos testigos de Jehová se convierten justamente por la promesa en la teología de los testigos de Jehová de que van a ver a sus muertos, ¿no? Después de la muerte física. Se van a encontrar con ellos y van a formar parte de estos 144,000 que van a estar en el paraíso. Entonces es una religión que tiene eficacia simbólica en este sentido. Aunque por supuesto la Iglesia Católica
como veremos más adelante, durante muchos años, de hecho durante muchos siglos, se apropió de esta relación y de este paso al más allá. Bueno, antes, esta relación con el mundo de los muertos genera también sus rituales muy particulares, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, bueno, en el caso de México, para nosotros es muy claro, ¿no? Es una de las fiestas más importantes, el Día de Muertos, cuando regresan del más allá, cuando se abren, digamos, el portal entre este mundo y el otro, y podemos tener una comunicación directa con los muertos o con los habitantes del más allá. Y finalmente tenemos la cuestión de las deidades que personifican a la muerte como tal o que se vinculan con la muerte o con el mundo de los muertos. Tenemos tres tipos de deidades que pueden algunas veces estar incluidas dentro de estos tres aspectos o no. Tenemos en primer lugar las deidades cuya función se vincula a la muerte física del hombre, es decir, las deidades, las entidades espirituales que vienen por el hombre cuando le ha llegado su final. Tenemos después a las deidades que encarnan a la muerte como tal, así como tenemos deidades que representan o encarnan, porque ese es el término, a a cualidades o a características humanas como la ira, el amor, la salud, la enfermedad. Tenemos también deidades que encarnan a la muerte como tal. Y finalmente deidades que rigen los mundos que están más allá del terrenal. Pero como les digo, pues no necesariamente estas deidades se vinculan o se ubican dentro de cada uno de estos tres rubros. Si pensamos, por ejemplo, en Hades, en la mitología griega, el lugar de los muertos es el Hades, así se llama el lugar. Pero de hecho también la deidad que rige, que reina este lugar, también se llama Hades. Entonces, Hades es el dios del inframundo, es el dios del Hades, pero no encarna a la muerte como tal y tampoco tiene la función de venir por los hombres cuando les llega el final. Y entonces vamos a tener que una serie de deidades se ubican en estos distintos aspectos y esto va a implicar también nuevamente mitos particulares, ritos y símbolos específicos. Esto se los menciono porque entonces ahora sí podemos preguntarnos acerca de la Santa Muerte en este contexto. Y lo que podemos decir primero es que la Santa Muerte es una entidad que encarna a la muerte como tal, es decir, la Santa Muerte es la muerte personificada y al mismo tiempo su función se vincula a la muerte física del hombre, porque es ella la que viene cuando al hombre le ha llegado su final. Entonces, si regresamos a la diapositiva anterior, digamos que la Santa Muerte es una deidad o una entidad que se ubica dentro de estos dos primeros eh, aspectos. Sin embargo, no tiene un lugar, no rige el lugar de los muertos, ¿no? Es simplemente se encarga de venir a ponerle fin a la vida del hombre y encarna la muerte como tal. Ahora, el culto a la Santa Muerte es muy particular y útil para nosotros porque nos permite ver cómo funciona este concepto de sistema religioso que ustedes vieron al principio del diplomado, ¿no? ¿Por qué? Porque en torno a la Santa Muerte se han generado debates en relación a cómo debemos entender este culto. Obviamente desde los detractores, es decir, desde el catolicismo, se ha hablado de secta, se ha hablado de herejía, se ha hablado de satanismo. Ya a nivel más académico se ha planteado si se trata de, bueno, de una secta también o si se trata de un nuevo movimiento religioso o de un movimiento religioso contemporáneo. En torno a todo esto hay muchísimos debates, pero lo cierto es que el concepto de sistema religioso nos ayuda a entender el culto a la Santa Muerte. Entonces, lo que vamos a plantear aquí es el culto a la Santa Muerte como un sistema religioso, es decir, como un sistema ritual, simbólico, mítico,
relativamente consistente, desarrollado por un conjunto de especialistas religiosos, articulado o participando en un sistema cultural o subcultural. Es decir, vamos a ver un poco del ritual del culto a la Santa Muerte, un poco de los símbolos, muy poquitito de la parte mítica. Les voy a presentar algunas imágenes de los especialistas religiosos del culto a la Santa Muerte, que son conocidos como los guardianes de los altares, y participando este sistema en un sistema cultural o subcultural de manera muy particular. Les voy a hablar del caso de Tepito, ¿no? Donde tenemos justamente una cultura o una subcultura con unas características muy propias, y que es donde el culto surge como tal en su forma contemporánea. Entonces, algo que también es importante tener en cuenta es que hablamos del culto a la Santa Muerte. Si ustedes leyeron el libro de Masferrer, el del César, tal vez recordarán que hay una parte en donde él habla del término culto, pero menciona que en inglés este término sí tiene una connotación negativa. Sin embargo, en español, en el marco del culto a los santos, pues obviamente el término es positivo, ¿no? O sea, se utiliza para hablar de los santos. Pero tenemos estos dos términos, culto y devoción, que funcionan de una manera casi como sinónimos, y que están haciendo referencia básicamente a una relación entre el creyente y el objeto de fe, es decir, la divinidad, el espíritu, la entidad, o incluso, si quieren verlo en estos términos, lo sagrado. Y es una relación que implica, y esto es bien importante, reflexión, sentimiento y manifestaciones rituales. ¿Por qué lo menciono? Bueno, pues porque normalmente cuando se habla de religiosidad popular, que es un término que ustedes también recordarán que nosotros en el diplomado, desde la perspectiva más ferriana, no es muy gustado, porque tiene también una connotación negativa al implicar el que, bueno, la religiosidad popular es una religiosidad que surge porque los evangelizadores no pudieron evangelizar bien a los indígenas, o peor aún, que los indígenas no entendieron los matices de la teología cristiana, y entonces por eso generaron esta serie de manifestaciones religiosas que, más que ser teológicas, son emocionales, ¿no? Entonces, esto obviamente no es así, hay que matizarlo muchísimo, porque en la religiosidad popular, entre comillas, sí tenemos reflexión. Si ustedes le preguntan a cualquier devoto, no solo de la Santa Muerte, sino por ejemplo de San Judas Tadeo, que estarán viendo o que habrán visto ya antes de estos videos, los devotos perfectamente pueden plantearles elementos, digamos, teológicos acerca de su divinidad. Es decir, les pueden decir quién es San Judas Tadeo en términos de su poder, en términos de su eficacia simbólica, por qué actúa como actúa, cómo funciona el culto. Es decir, si bien no hay una reflexión teológica sistemática como tal, por supuesto que hay una reflexión. Es decir, los creyentes no nada más creen así porque sí, por lo emocional, sino que sí hay una reflexión. Y por supuesto, bueno, el sentimiento es algo muy característico. Y también tenemos las manifestaciones rituales, es decir, si este culto o esta devoción, a final de cuentas, se concretizan en una manifestación ritual específica. Y hay que decir que tenemos que estas manifestaciones, estas reflexiones y estas emociones tienen un nivel individual y un nivel comunal, aunque de pronto la línea que divide ambos no es muy nítida, ¿no? Y ciertos rituales que podríamos pensar que son individuales tienen un nivel comunal. Si estuviéramos igual en el diplomado, yo les preguntaría, ¿la misa es un ritual individual o es un ritual comunal? Me podrían decir que es un ritual comunal, dado que toda la comunidad se reúne precisamente. Sin embargo, la misa también tiene un nivel individual, porque cada uno
de los creyentes que está en ese momento. Por ejemplo, está asistiendo por una necesidad personal, a lo mejor en silencio está haciendo una oración por una necesidad particular. Entonces, y lo mismo sucede a nivel individual. Si yo les pregunto, bueno, un creyente haciendo un ritual o una oración en su altar personal, está haciendo un ritual individual o comunal. Podrían decirme, pues individual, porque está solo ante su altar. Sin embargo, es muy probable que ese rito que esté haciendo le haya sido enseñado por una comunidad. Es decir, tenemos estas manifestaciones rituales en donde los niveles individual y comunal están como siempre interconectados. Ahora sí, entonces vamos ya con el culto a la Santa Muerte como un sistema religioso. Estoy viendo la hora para no pasarnos del tiempo. A nivel de lo mítico, realmente, bueno, el culto, esto de una vez hay que decirlo, el culto a la Santa Muerte se ubica dentro del catolicismo, aunque a la iglesia no le guste, pero la mayoría de los devotos de la Santa Muerte son católicos, o sobre todo durante, pues, al menos la primera década del culto se manifestaron como católicos. En ese sentido, el principal eh, mito de la Santa Muerte es un mito católico, según el cual la Santa Muerte es la entidad. De hecho, hay quienes sí llegan a hablar del ángel de la muerte, y esto lo vamos a ver después manifestado a nivel simbólico. Es el ángel que Dios escogió para que viniera a ponerle fin a la vida de los hombres y para que llevara el alma de los hombres ante la presencia justamente de Dios. Es decir, se plantea la Santa Muerte como un ángel. Hay un cuento muy bonito por ahí de Gómez de la Serna, en donde justamente dice cómo que el ángel de la muerte es, bueno, este es un cuento, ¿no? Pero tiene esta inspiración, como es el ángel al que le tocó ver cómo Satanás va cayendo, ¿no? Va siendo expulsado del paraíso y cómo va cayendo, y entonces el ángel se asoma y al ver esa caída se impacta tanto que sus facciones pues se transforman completamente, y bueno, este ángel queda instituido, por decirlo así, como el ángel de la muerte. Esto es bien interesante y es bien importante porque, como les decía, sí hay una reflexión por parte de los creyentes. Cuando, bueno, algo que se difunde mucho en general es que el culto a la Santa Muerte es un culto muy permisivo, es decir, que permite que ladrones, narcotraficantes vayan y le recen. Esto pasa también con otros santos, para ser sinceros, pero bueno, en el caso de la Santa Muerte se enfatiza mucho. ¿Cómo lo explican los creyentes? Pues su explicación es un poco lo que veíamos al principio de esta exposición, que la Santa Muerte es una entidad cuya función nada más es venir por el alma, es cumplir el propósito de Dios, ¿no? Que es venir a ponerle fin a la vida y llevarse al alma. Y en la Santa Muerte llega, deja el alma ahí ante la presencia de Dios Padre y se va. Es decir, la Santa Muerte no juzga, porque a ella no le toca juzgar. Esto es bien importante porque de ahí viene justamente esta idea de que la Santa Muerte no me juzga. Entonces, yo puedo ser un narcotraficante, puedo ser lo que sea, y la Santa Muerte no me va a juzgar, porque no es su papel, porque el papel del juicio le toca a Dios. Esto es dentro del catolicismo. Ahora, por supuesto, también tenemos el mito, las versiones que se ubican más dentro del llamado neopaganismo, ¿no? Como la mexicanidad o la neomexicanidad, y que también se comparten dentro de los grupos de la santería mexicana, porque no es lo mismo la santería cubana que la santería mexicana. En general, en la santería cubana se rechaza el culto a la Santa Muerte. Tienen sus entidades de la muerte, pero no la Santa Muerte. Entonces, pero en la santería mexicana sí se retoma normalmente a la Santa Muerte, y dentro de ciertos, digamos, sistemas que son más bien mágicos. ¿Cuál es el mito aquí? El mito dice que a mediados del siglo XX
la Santa Muerte se le apareció en Veracruz a un chamán y le dijo, pues como ustedes los mexicanos me han rendido culto siempre, no se han alejado de mí, yo quiero volver a estar cerca de mis hijos, así que haz una imagen mía y difúndela para que todos mis hijos me pidan auxilio y yo los ayude en sus necesidades. ¿Por qué la Santa Muerte le dice o le diría eso a un chamán en Veracruz? Bueno, pues por ejemplo, porque esto obviamente tiene que ver con una tradición cultural en donde el símbolo de la muerte ha estado muy presente siempre. Entonces, de ahí surge esta idea o esta interpretación de que pues, la Santa Muerte, que en realidad sería Mictlantecutli, eh, siempre ha permanecido en el culto de los mexicanos, entonces por eso quiere regresar eh, ya ahora para como una entidad a la que se le rinda devoción. Esto es a nivel mítico. A nivel simbólico la cuestión se vuelve más compleja, por decirlo de alguna manera, porque eh, lo que tenemos otra vez es la presencia católica. Tenemos un simbolismo que es originario del catolicismo, que se adapta según el sistema religioso del que se participe y según el contexto específico. Aquí sí vamos a entrarle un poco más a la cuestión histórica. Generalmente, bueno, esto yo no me acuerdo si se los comenté en las ocasiones que me ha tocado estar con ustedes, pero desde el punto de vista de la historia, existe una corriente, una escuela que se llama la historia de las mentalidades y el pensamiento religioso, la religión, las creencias en general entran dentro de este ámbito de las mentalidades. Y también en la escuela de los anales tenemos esta idea de que hay distintas duraciones. Tenemos, para el caso de las mentalidades, la larga duración. Es decir, a nivel, por ejemplo, tecnológico, científico, podemos tener cambios muy acelerados, transformaciones inmediatas, pero normalmente las mentalidades permanecen. Es decir, a menos que haya un suceso, un choque así enorme, las mentalidades se transforman, ¿no? De lo contrario, tenemos que una mentalidad, es decir, las creencias, las ideas, permanecen durante una época muy larga. Entonces, normalmente los historiadores de las mentalidades debemos trabajar periodos muy largos de tiempo, a veces siglos, ¿no? Para poder ubicar momentos en donde se den las transformaciones de las mentalidades. Por eso es que a veces en la época contemporánea se percibe justamente este desfase, un desfase entre todos los avances científicos y tecnológicos y las mentalidades que de hecho hasta se usa el término, ¿no? Como retrógradas o muy conservadoras. Es por esto, porque las mentalidades tardan muchísimo más en cambiar. ¿Por qué menciono esto? Para que vean justamente cómo el símbolo, la imagen de la Santa Muerte del culto actual es un símbolo de origen medieval. Es decir, o sea, realmente es una imagen que surge hace siglos y que en el caso ya específico de América va a generar un culto que va teniendo sus antecedentes en la época colonial. Entonces vamos a hablar un poquito de esta historia, de este símbolo, que al mismo tiempo es también la historia del culto, digamos, al menos de sus antecedentes. Estas imágenes son representaciones de la muerte en la Edad Media. El modelo era la muerte de la Virgen, que ustedes pueden ver en la parte superior. De hecho, ni siquiera se le llama muerte. A la muerte de la Virgen se le denomina dormición. Es la dormición de la Virgen, ¿no? Que se da, por supuesto, en un contexto de santidad, rodeada por todos los apóstoles y según la leyenda, justamente la Virgen no duerme, no muere como tal, sino que se entiende, o al menos a nivel de los creyentes, se duerme y así, en cuerpo, es elevada al cielo, ¿no? De hecho, tenemos la fiesta y el dogma de la Asunción de la Virgen.
Ese era el modelo de la muerte, o sea, una muerte apacible, rodeada de santidad, dormida. De hecho, los muertos se representaban así, es decir, en actitud de sueño, pero de un sueño piadoso también, acompañados de sus seres queridos en algunas representaciones, o rodeados de los artículos o de las herramientas que habían utilizado según sus actividades o sus profesiones. Este era el ideal de la muerte, así se representaba la muerte en la Edad Media, hasta que en el siglo XIV, en 1348, tenemos la llegada de la peste negra, que últimamente también ha dado mucho de qué hablar porque se ha comparado el momento de ese momento de la peste negra con el momento contemporáneo con el COVID. Y yo debo decirles que para mí ha sido como bien interesante porque yo tengo unos años considerando que estamos en una época que es bien parecida a la Edad Media en muchos aspectos, en el aspecto económico, en muchos aspectos. Y a nivel de la muerte, cuando surgió el culto a la Santa Muerte, yo dije, sí, estamos en un momento bien parecido a la Edad Media y creo que lo único que nos faltaba era la pandemia, ¿no? Para que propiamente estuviéramos como en una segunda Edad Media. Y no lo digo en términos peyorativos, yo yo doy clases de historia antigua y de historia medieval y por supuesto estoy en contra de esta visión de la Edad Media como una época oscura. Eso creo que ya está bastante superado a nivel académico. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa entonces? Cuando se da la peste negra, pues pasa más o menos lo mismo que ahorita. Hay un contexto de crisis, de pánico, en ese momento mucho más fuerte porque, bueno, la medicina no tenía los adelantos que se tienen ahora y entonces los hombres de pronto veían caer cuerpos por donde quiera y se empieza a tener conciencia de esto, ¿no? Es decir, del cadáver. Hay un momento en que, bueno, son muchísimos los muertos y entonces en un cementerio de París tienen que abrir las tumbas que había para poder pues depositar más cuerpos. Y al momento de hacerlo, al momento de abrirlo, ven justamente esto, es decir, ya no los cuerpos así bonitos durmiendo, sino los cuerpos en este proceso de descomposición, porque tampoco ven los huesos como tal, sino el cuerpo en este proceso de descomposición con gusanos, y eso causa tal impresión que tenemos en este contexto ya las primeras representaciones de este tipo, ¿no? De cadáveres. Esta es la tumba del médico Guillermo de Arcigny, que se ubica como la primera que tiene, pues, de hecho, la primera representación de un cuerpo, si no totalmente como esqueleto, sí ya con los signos de a punto, ¿no? Todavía hay piel, pero ya se notan los huesos. Esta es otra más o menos contemporánea del cardenal Lagrange, en donde también podemos ver ya un cuerpo en decadencia, con una piel muy delgada, que todavía no llega a ser esqueleto, pero que ya está en proceso de descomposición. Eso va a generar, bueno, por un lado, un impacto a nivel de la mentalidad, un impacto muy fuerte, que va a tener su repercusión también a nivel político. ¿Por qué? Porque en el marco de esta pandemia, justamente se va a ver que la muerte es la gran igualadora. Y surge esta leyenda de los tres vivos y los tres muertos, en donde hay tres vivos que de pronto se encuentran con tres muertos y los tres muertos les dicen a los vivos, como ustedes se vieron, como ustedes se ven, nos vimos, como nos ven, se verán. Es decir, la muerte es la gran igualadora sin importar si se es conde, papa, campesino, monje, lo que sea. Entonces vamos a tener este movimiento como una crítica a la iglesia y a la sociedad medieval en general, sobre todo a partir de los grabados de Guyot Marchand,
que va a ilustrar esta leyenda y en donde vamos a tener justamente ya la aparición, bueno, de los elementos clásicos en torno a la muerte, es decir, la muerte con, en este caso, bueno, la guadaña con la que corta el hilo de la vida, o montada en un caballo como el caballo como un jinete del apocalipsis. Es una representación ya más tardía, pero se las pongo porque en este momento es cuando también la muerte vestida muy al estilo franciscano, viene con esta túnica y viene con un instrumento musical porque viene a tocar justamente esta danza, esta música para la danza de los vivos y los muertos. Y también llega a venir en un carrito, el carrito en el cual se va a ir llevando a todos los muertos. Toda esta imaginería, como les digo, es muy similar, sí, también a lo que encontramos en la obra de Posada, eh, que todos ustedes conocen, y que tiene también una crítica social. Como les digo, a final de cuentas, la muerte se considera como la gran igualadora. ¿No? Uno puede tener todas las riquezas que sean, pero a final de cuentas la muerte no distingue, la muerte nos va a llevar a todos. Esto, bueno, va a generar, si ustedes leyeron el Decamerón, que es una lectura que también podrían hacer en este contexto de pandemia, se puede apreciar como, bueno, ante una pandemia hay reacciones distintas, como puede ser el decir, pues vamos a gozar, ¿no? Porque la muerte ya está aquí, el mundo se va a acabar, entonces hay que darle vuelo a la hilacha. Pero por otro lado, también se genera una reflexión teológica, sobre todo por parte de los monjes, que van a empezar a adoctrinar a la gente diciéndole que el mundo físico es pura vanidad, que lo importante es atesorar para el mundo de los muertos. Y de hecho, en este contexto vamos a ir teniendo esto que les comentaba, este apoderamiento de la iglesia en torno al control, ¿no? Vamos a tener, de hecho, desde la Edad Media vamos a tener esta división tripartita de la iglesia, que es la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante, que de hecho se supone que, bueno, las ofrendas del Día de Muertos, el tener varios niveles, bueno, hay quien le ha dado la explicación, digamos, prehispánica, ¿no? Que dice que son los 9 niveles del inframundo, aunque en realidad los 3 niveles hacen referencia a esto, a la iglesia triunfante, que es arriba, la parte donde está Dios y los santos, la iglesia purgante, que es la de quienes ya murieron, pero están en el purgatorio, y la de la iglesia militante, que somos los vivos que estamos aquí. Entonces, la iglesia se adueña de todo esto, controla la iglesia el ritual de la muerte, hasta que esta peste llega como a romper un poco con todo eso, llega a hacerse una crítica muy fuerte. Pero estas imágenes, esta es una imagen contemporánea en España, son los llamados triunfos de la muerte. Ustedes seguramente, bueno, habrán presenciado ya alguna, al menos en las noticias, alguna procesión del silencio. El Viernes Santo, bueno, en la mañana es el Vía Crucis, que, bueno, en México, el de Iztapalapa es bien famoso, ¿no? Pero en la tarde, la celebración litúrgica principal para la Iglesia Católica es la adoración de la cruz, que es el momento en el que Jesús ya murió, entonces se hace una liturgia particular en torno a la cruz. Y después de esa adoración de la cruz viene la llamada procesión del silencio, en donde salen normalmente lo que se denomina santo entierro, es decir, Jesús muerto, el cadáver de Jesús se saca en procesión, sale la Virgen María ataviada como la Dolorosa, llega a salir alguna imagen de San Juan, santos locales, por supuesto, y en Europa se acostumbraba que la procesión fuera encabezada por los triunfos de la muerte, es decir, esta muerte sentada sobre el mundo, que lo que representa es que en ese momento justamente la muerte ha triunfado sobre el mundo porque Jesús está muerto. Esto obviamente tenía un significado metafórico, pero ustedes imagínense cuando estos triunfos de la muerte llegan,
a culturas en donde sí teníamos este tipo de encarnaciones de la muerte, ¿no? Mictlantecutli. Obviamente se va a dar una fusión muy particular que va a dar pie a una serie de cultos coloniales que podemos considerar los antecedentes de la Santa Muerte. Esta imagen es una imagen de San Pascual Bailón, justamente recostado en su carretón. San Pascual Bailón es un santo franciscano, es patrón de los cocineros, de hecho, pero según la leyenda, este culto lo ha trabajado muy bien Carlos Navarrete, el culto a San Pascual Bailón que se da sobre todo en Chiapas y en Guatemala, y él lo que explica es que igual otra vez durante un momento de peste en la época colonial, pues bueno, muchos indígenas están muriendo y a uno de ellos se le aparece San Pascual Bailón y le dice, oye, ¿por qué no me rinden culto? Y el indígena le dice, pues no sé, no te conozco, ¿quién eres? Y San Pascual dice, bueno, pues soy San Pascual Bailón, entonces quiero que me rindan aquí devoción y la señal, quiero que me hagan una misa, que me rindan devoción y yo los voy a librar de la peste. Entonces la señal va a ser que en 3 días tú te vas a morir. Entonces, bueno, el indígena corre a decirle a los franciscanos de inmediato le hacen su misa a San Pascual Bailón y el indígena en efecto muere a los 3 días y la peste desaparece. Sin embargo, más que, digamos, a nivel comunal, a nivel de la mentalidad, eh, no se queda tanto la idea de que San Pascual libera de la peste, sino esta vinculación con la muerte del indígena. Y a partir de ahí surge este culto de este San Pascualito Rey, que se va a representar como calavera. Esta es la estampita clásica de San Pascualito Rey. De hecho, hay por ahí un grupo, no sé si es mexicano o de donde sea que se llama así. Surge esta imagen que tiene mucho del simbolismo medieval del siglo XIV, pueden ver ustedes en el piso, es la muerte coronada, el triunfo de la muerte sobre símbolos de poder terrenal. Se da este culto y paulatinamente esto se va, obviamente se va modificando, se va adaptando a las necesidades del contexto, y esta es la oración principal de San Pascual Bailón, pueden ustedes ver. Bueno, que no mueran criaturas de espanto, que no mueran de espanto y de rayo, que no mueran solas en el campo, que no asalten criaturas, ni de calentura sufran, que no sufran de ojos ni de mala mirada. Es básicamente una entidad de protección. Pero digamos, además de esta entidad, surgen otras en Latinoamérica. Este es el caso del señor San la Muerte. Vean el nombre, no es mujer, digamos, no es una entidad femenina, es una entidad masculina que es el señor San la Muerte. Y el culto, bueno, también se da en un contexto de sincretismo entre los guaraníes de Argentina, en las provincias del Chaco y Formosa, nuevamente con estos triunfos de la muerte, estas representaciones de la muerte que para el catolicismo eran metafóricas y que aquí llegan y se toman literales. Estas eran pequeñas estatuitas de alrededor de 15, 20 centímetros que se elaboraban sobre hueso a manera de una advocación de Jesús, que es el Señor de la paciencia o el Señor de la buena muerte. Acá está. Es decir, este Jesús que acaba de ser ya golpeado, coronado, que está ya a la espera de salir en procesión hacia su muerte. Poco a poco esta vocación, esta representación de Jesús que se denomina a veces así el Señor de la buena muerte o el justo juez, se va adaptando, va teniendo como este imaginario. Esta es una de las estatuitas que les digo, según la tradición o la leyenda, se elaboraban en hueso humano, lo que obviamente pues tenía sus implicaciones negativas para la Iglesia católica que rechazaba el culto, pero para los creyentes era necesaria la bendición del sacerdote. Entonces la anécdota es que las personas iban con el padrecito y le decían, Padre, bendígame esta imagen católica,
un santo, lo que sea, y al momento en que el padre iba a echar el agua bendita, los devotos sacaban su imagen de San la Muerte para que les cayera el agua y se echaban a correr, ¿no? Ya con su imagen bendita. Esta es la oración del Señor de la Buena Muerte y vean, es bien interesante cómo el discurso se va transformando. Tenemos, vos que sois el conquistador de poderes, el hacedor de milagros, que fuiste escarnecido, flagelado de espinas, muerto y sepultado, que con tus 10 mandamientos triunfantes aplastaste a tu enemigo el demonio y lo sepultaste en los infiernos. Alabamos y bendecimos tu nombre y te pedimos, oh Señor, me concedas la gracia de ser vencedor de fulanito de tal, ¿no? Mi enemigo y no ser vencido, que perseguido me libre por tu santa gloria, amén. Jaculatoria, Señor de la muerte, muerte a mi enemigo. O sea, vean, digamos, esta idea de, hay una mezcla de aquí entre estos triunfos de la muerte, en donde la muerte domina al mundo mientras Jesús está muerto, con el mismo Jesús que es hacedor de milagros y que a pesar de estar en esta posición, digamos, de sufrimiento, de flagelación, a punto de morir, se le ve triunfante, porque en efecto ese es otro discurso de la jerarquía católica, el triunfo de Jesús sobre la muerte después, pero esto se utiliza para el aquí y el ahora, es decir, para vencer a los enemigos aquí y el ahora. Esta es una oración muy, muy antigua que durante mucho tiempo circuló o ha circulado en la región, les digo, de Sudamérica. Y tenemos esta otra también. Oh poderosísimo Señor de la buena muerte, vencedor de los matrimonios y de los solteros, domina el corazón invencible de fulanito de tal, dale desesperación terrible que venga donde estoy yo y el nombre de quien pide, y que me siga en amor y cariño hasta la locura. Oh poderosísimo Señor de la buena muerte, te pido que me cuides lo que es mi mayor interés, en nombre de las almas más necesitadas, que me ayudes y que me traigas llorando a fulanito de tal, rendido a mis pies. Amén, 3 credos, 3 padres nuestros a las almas necesitadas. Vean aquí cómo ahora el elemento central es el amor. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahorita, el amor y este vencer al enemigo son elementos propios del catolicismo mágico. ¿Qué es esto del catolicismo mágico? Casi siempre pensamos que la religión y la magia son dos cosas distintas. De hecho, a nivel antropológico está ahí todo el debate siempre, ¿no? Entre que la magia, en cómo distinguir la magia de lo religioso, cuando en realidad también ya a nivel de la creencia y la práctica están sumamente mezclados. Y simplemente para el caso de México tenemos una serie de santos, algunos reconocidos, otros no, algunos con una interpretación particular por parte de la jerarquía y algunos con otra interpretación particular por parte de, ay, perdón, de los creyentes. ¿Cuáles son las características de este catolicismo mágico? En primer lugar, son devociones que se transmiten de forma oral y secreta entre familiares y amigos, sin un lugar de encuentro, sin un culto organizado, es decir, institucionalizado, sin especialistas religiosos específicos, y es un culto temporal o de crisis. Les voy a poner un ejemplo. Perdón. Me regreso acá. Esta estampita que ustedes ven, bueno, aquí en la parte superior, es la oración de la sombra del Señor San Pedro. San Pedro, por supuesto, es un santo reconocido por la iglesia, de los más importantes. De alguna manera, según el mismo evangelio, él es la base de la fundación de la iglesia católica. Los papas son sucesores de Pedro, al menos en teoría. Pero, ¿qué es esto de la sombra del Señor San Pedro? Según el relato bíblico, San Pedro, bueno, llega un momento en que ustedes saben, los apóstoles empiezan a hacer
milagros ya después de la muerte de Jesús, pero San Pedro hay un momento en el que no quiere, eh, digamos, sentirse mucho por estos milagros y entonces Dios le concede, digamos, la facultad de que sea su sombra la que cura, ¿no? Sin que él mismo lo note. Entonces, esa es la idea, digamos, de la sombra del Señor San Pedro, que su sombra va curando a la gente sin que él mismo lo note. Sin embargo, a nivel de esta interpretación de un catolicismo mágico, la sombra del Señor San Pedro sirve para otra cosa. ¿Para qué sirve? ¿Ustedes para qué se imaginan que sirve esta idea de sombra? Pues obviamente tiene la idea de cubrir, de proteger. Entonces, uno le reza a la sombra del Señor San Pedro cuando quiere protegerse de algo. Por ejemplo, digamos que alguno de ustedes de pronto va a tener por, digamos, 1 o 2 meses un cambio de horario en el trabajo y va a salir a lo mejor muy tarde y entonces tiene que tomar alguna ruta de camión o lo que sea que es muy peligrosa, en donde asaltan mucho. Entonces están muy preocupados, se lo comentan a algún amigo y este amigo les dice, rézale a la sombra del Señor San Pedro, te regalo su estampita. Y cuando vayas en el camión y empieces y veas que se sube alguien a saltar, rézale a la sombra del Señor San Pedro y vas a ver cómo te protege. Y en efecto, ustedes viajan con su estampita, se sube alguien a saltar y ustedes empiezan a rezarle a la sombra del Señor San Pedro y el asaltante pasa como si ustedes no estuvieran. ¿Qué sucede entonces? Que a lo mejor, obviamente ustedes creen, es decir, el santo tiene una eficacia simbólica. Y después, si alguien a ustedes les hace el mismo comentario, estoy preocupado porque tengo que viajar así y así, ustedes seguramente le darán la estampita y le dirán, rézale a la sombra del Señor San Pedro porque es muy milagrosa. Por eso estamos hablando de una transmisión oral y secreta entre familiares, amigos. No hay un lugar de encuentro, es decir, no hay un templo de la sombra del Señor San Pedro, no hay así tampoco un culto como tal, el culto a la sombra del Señor San Pedro, no hay especialistas religiosos, es un culto temporal, es un culto de crisis al que se recurre en esta circunstancia específica. Lo mismo podemos pensar de San Antonio. Yo no me acuerdo igual si en alguna clase les hice la pregunta, bueno, voltear a San Antonio de cabeza para pedirle un novio o un esposo, ¿es algo ritual, religioso, o es algo mágico? Cuando hago esta pregunta, siempre las respuestas van hacia los dos lugares porque la iglesia permite, por supuesto, este ritual. Incluso hay iglesias donde se vende un San Antonio particular que se puede poner de cabeza. También venden uno al que se le quita el niño Jesús, porque se le quita mientras se le pide que consiga un esposo. Ya cuando lo consigue, pues se le regresa al niño Jesús. En la iglesia venden estas imágenes, pero es también un ritual mágico porque implica no solo pedirle al santo, sino forzarlo de alguna manera, es decir, te pongo de cabeza hasta que me concedas esto. Pero nuevamente en el momento en el que la persona ya consigue el esposo, digamos, ya deja de tener esta práctica. Ese es el catolicismo mágico que podemos encontrar y que tiene centros de divulgación o de difusión muy específicos como el mercado de Sonora. Todas estas estampitas yo las compré afuera de una iglesia que está en el mercado de la Merced, no en Sonora, sino afuera de esa iglesia. Es decir, afuera de una iglesia tenemos todos estos santos. Por ejemplo, tenemos al general Pancho Villa o a San Pancho Villa, al que se le reza cuando uno quiere ser valiente, cuando hay algún temor que se necesita fortaleza, se le reza a San Pancho Villa. O tenemos, por supuesto, a las ánimas del purgatorio, a las que se les piden cosas muy particulares, también vinculadas al amor a veces, y que sería desde el punto de vista teológico imposible, porque un ánima que está en el purgatorio no podría conceder un milagro porque precisamente está penando en el purgatorio, se está purificando.
¿Por qué les menciono esto? Porque la Santa Muerte durante muchos años, no sabemos cuánto tiempo, estuvo ahí presente como una entidad de este catolicismo mágico que tenía una función muy particular. Esta es la oración más antigua que se conoce de la Santa Muerte y vean otra vez el discurso. Jesucristo vencedor, que en la cruz fuiste vencido, vence a fulano de tal, que esté vencido conmigo en nombre del Señor. Si eres animal feroz, manso como un cordero, manso como la flor de romero, tienes que venir. Pan comiste, del me diste, y por la palabra más fuerte que me diste, quiero que me traigas a fulano de tal que esté humillado, rendido a mis plantas a cumplir lo que me ha ofrecido. Santísima muerte, yo te suplico encarecidamente que así como te formó Dios inmortal, con tu grande poder sobre todos los mortales, hasta ponernos en la esfera celeste donde gozaremos un glorioso día sin noche por toda la eternidad, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te ruego y te suplico te dignes ser mi protectora y me concedas todos los favores que te pido hasta el último día, hora y momento en que su divina majestad ordene llevarme ante su presencia. Amén. Si se fijan en todo si analizamos esta oración, podemos encontrar una serie de elementos de un discurso teológico como tal, que por supuesto uno diría es que esto es contradictorio, pero para el creyente, acuérdense que dice Masferrer, el creyente es fiel a su propio sistema de visión del mundo y perfectamente puede integrar aquellos elementos que tengan una congruencia dentro de su sistema de visión del mundo, aunque para la institución no. Entonces, en un primer plano tenemos una oración dirigida a Jesucristo vencedor, ¿no? Que fue vencido en la cruz, como se aprecia en este discurso de los triunfos de la muerte, eh, pero se le utiliza para suplicarle que venza en términos amorosos a quien se desea conquistar, ¿no? Por otro lado, después ya la oración se dirige a la santa muerte ya. O sea, ya no es Jesús vencedor, ya no es el justo juez, ya no es San Pascualito Rey de otros cultos. Aquí ya se habla de la Santísima Muerte y está esta parte mítica que les mencionaba al principio, que fue Dios quien formó a la Santa Muerte y fue Dios quien le entregó el poder para, digamos, vencer o para poner fin a la vida de todos los mortales. Y al final, como en cualquier oración católica, se termina haciendo énfasis en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿no? Y con una invocación por una protección general y de favores en general. Es decir, es un culto muy del tipo mágico. ¿Qué sucede? ¿Por qué pasa eso con el culto a la Santa Muerte y no, por ejemplo, con la sombra del Señor San Pedro? ¿Por qué no de pronto tiene un boom y tenemos ya estatuas e imágenes de la sombra del Señor San Pedro? Bueno, hay que decir que el culto contemporáneo ya a la Santa Muerte se puede dividir en tres tipos. El primero es el culto público en altares y capillas, con peticiones similares a las de otros santos. Es decir, se le va a pedir a la Santa Muerte salud, trabajo, amor. Tenemos un culto privado y secreto para peticiones oscuras, entre comillas. Es decir, un culto que se practica, por ejemplo, en los altares privados de algunos narcotraficantes o incluso de algunos políticos que piden justamente que la Santa Muerte los ayude a vencer al enemigo. Y tenemos un culto intermedio que se centra en la protección, pero no en el daño. ¿Por qué es intermedio? Porque es un culto, por ejemplo, de asaltantes que pueden pedirle a la Santa Muerte que la policía no los atrape, pero no necesariamente están pidiendo el daño. Uno podría decir, ay, pues si están asaltando, pues por supuesto que sí, pero bueno, ahí la cosmovisión, digamos, de un asaltante tiene una serie de particularidades que habría que analizar. Pero básicamente tenemos entonces estos tres tipos de culto y es importante enfatizar el primero también porque durante mucho tiempo se dijo que el culto era exclusivo de narcotraficantes y de asaltantes y no es cierto, ¿no? Vamos a ver ahorita algunas cuestiones. ¿Cómo surge este culto actual en Tepito? Bueno, voy a hacer una pausa aquí y ahorita regresamos a... Ay, espérenme, déjenme ver
cómo salgo de aquí. Ahorita regresamos con otra segunda parte.